Como les decía, sabemos que en el mercado existen muchas personas que demandan productos y se realiza de esta forma, de una manera sencilla, para poder entender el funcionamiento del mercado, de cómo obtenemos la curva de demanda agregada o la curva de demanda del mercado, que es la suma horizontal de la demanda de cada una de las personas. Entonces, a modo didáctico, se utiliza solamente el ejemplo de dos personas para que sea más práctico el entendimiento y a la vez la explicación. ¿Ok? Seguimos. Bueno, ¿cuándo se desplaza la curva de la demanda? La curva de la demanda se desplaza cuando varía, es decir, cuando cambian aquellos factores que se mantenían constantes al inicio, es decir, cuando se mantenían iguales. ¿Se acuerdan ustedes? Estos factores eran los que se mantenían iguales, como habíamos visto en la diapositiva anterior. Habíamos dicho de que la demanda depende del precio, del ingreso monetario, de los precios de los otros artículos, de los gustos, las expectativas, ¿verdad? Pero cuando nosotros analizamos la curva de la demanda, como ven acá, cuando solamente analizamos el precio y la cantidad, la curva de la demanda prácticamente se mantiene fija. Pero como en la realidad la demanda de las personas siempre cambian, siempre varía. Y varía por distintas razones. Varían, por ejemplo, porque de repente empieza a ganar más. O puede ocurrir que de repente se queda sin empleo, entonces no gana, ¿verdad? Y ahí cambia la demanda de esa persona. También puede ocurrir que cambian los precios de esos artículos sustitutos, puede ocurrir que cambian los gustos de las personas, puede ocurrir que cambien las expectativas. Entonces, como el mercado no es fijo, no es estable, siempre hay cambios, siempre varían, ¿verdad? Las cosas. Entonces eso provoca cambios también en la curva de la demanda. En este caso, provoca desplazamiento. Entonces les repito, cuando cambia o cuando varía, entonces esos factores que se mantenían constantes, principalmente estos cuatro, cuando cambian, eso es lo que provoca desplazamiento en la curva de la demanda. Veamos aquí algunos ejemplos. Este es un ejemplo de cuando aumenta el ingreso monetario de un individuo. Vuelvo a retroceder. ¿Cuál vamos a tocar de estos cuatro? El ingreso monetario. Entonces, cuando cambia esto, significa que la curva de la demanda se va a desplazar. Y ahí ya depende entonces de la deducción o del caso, ¿verdad? Para saber si se va a desplazar hacia la derecha o a la izquierda. En este caso, como se trata de un aumento del ingreso de la persona, significa de que cuando aumenta el ingreso de la persona va a aumentar también la cantidad comprada. Al aumentar la cantidad comprada de los productos, en este caso de esta persona, entonces se va a desplazar hacia la derecha como muestra. Inicialmente la curva de demanda de esa persona se encontraba aquí. Al aumentar su ingreso, se desplaza la curva hacia la derecha, mostrando de que empieza a comprar más, a gastar más. Creo que una vez le había preguntado en clase qué ustedes harían si es que empiezan a ganar más. ¿Qué van a hacer con su plata? Gastar, me dijeron, ¿verdad? Y eso es cierto, entonces van a gastar más, van a comprar más. Eso es lo que nos indica esta curva que tiene una línea entrecortada, que es la curva de compras o de demanda de esta persona se desplazó hacia la derecha porque aumentó su ingreso. Luego vemos otro ejemplo, un cambio en los gustos del individuo. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a ver cuál va a cambiar. Perfecto. Cualquier cambio que ocurra en cualquiera de estos factores es lo que provoca cambio. Por eso esto prácticamente de memoria tenemos que aprender. Bueno, en este caso vamos a analizar el ejemplo de un cambio en los gustos del individuo. Por un artículo también provoca un cambio en su curva de la demanda. Es decir, si una persona decide convertirse en vegetariano, demandará más verduras que antes, ¿verdad? Por lo tanto, su curva de demanda por las verduras se desplazará hacia la derecha, que es lo que nos muestra aquí. Inicialmente, las compras o demanda de verdura de esta persona se encontraba aquí. Al convertirse en vegetariano, obviamente que va a tener que comprar mucha más verdura, entonces su curva de demanda de verdura se desplaza hacia la derecha.
Luego vemos el caso de los precios de otros artículos, es decir, precio de los artículos sustitutos. Solo que aquí se analiza considerando dos gráficos, porque lo que ocurre aquí es que la variación del precio de un producto provoca el cambio en la cantidad comprada o demandada de otros productos sustitutos. En este caso vamos a relacionar la carne vacuna con la carne de pollo o cerdo. Cuando sube el precio, vamos a suponer que se encontraba inicialmente aquí el precio de la carne. Entonces a ese precio la cantidad demandada es esta. Cuando sube el precio a P2, entonces la cantidad comprada de la carne disminuye, como nos indica aquí la flecha, ¿verdad? Disminuye. Pero se dan cuenta que nuestra curva no se mueve, o sea que no se desplaza, quiero decir. Se mueve sobre la misma curva nomás. ¿Se dan cuenta? No se mueve nuestra curva. No se desplaza, sino que seguimos teniendo una sola curva. ¿Por qué? Porque acá nosotros estamos variando solo el precio. Cuando variamos solo el precio, si sube o baja, entonces vamos a movernos siempre sobre la misma curva nomás. Cuando analizamos la variación del precio. Pero solamente que en este caso la variación del precio de este producto en específico, que sería la carne vacuna, provoca un aumento de la cantidad comprada de un bien sustituto, que en este caso es el pollo y cerdo. Entonces, este bien sustituto a este es lo que le provoca desplazamiento en la curva de demanda, porque la gente sencillamente sustituye la carne de vaca por la carne de pollo y cerdo. Entonces, tanto la carne de pollo y de cerdo es lo que aumenta la cantidad demandada de esos productos porque subió el precio de otro producto. Entonces, lo que ocurre aquí le afecta a este. ¿Ok? Y luego tienen las tareas. Yo les voy a usar en Word, en formato Word. Ustedes pueden imprimir, completar a mano, escanear y alzar. O para quienes quieren completar a computadora, no hay problema, como quieran, pero tienen que alzar en PDF, porque foto es muy pesado. Muy pesada es para la plataforma. Por favor, en PDF alcen. Pero como les digo, pueden hacer a mano, no hay ningún problema, pero tienen que escanear eso con su celular y alzar a la plataforma. Esto también está dentro de la tarea que yo les solicito. Ustedes acá tienen que marcar la opción correcta. ¿Qué pasaría con la curva de la demanda o de compras de motos si los salarios de las personas se redujeran? ¿Qué va a ocurrir? Fíjense acá, está tocando la parte de salarios. ¿Y qué dijimos hace rato? De que si cambia uno de estos factores va a provocar desplazamiento en la curva de la demanda. Y ahí ya depende del raciocinio de cada uno de ustedes para responder. ¿Verdad? ¿De qué manera se va a desplazar? Si se va a desplazar hacia la derecha o la izquierda. Lo que sí que esto tienen que considerar ustedes, que cualquier cambio o variación en estos 4 factores provoca desplazamiento. Ahora, si es a la derecha o a la izquierda, ya depende del ejemplo o de la situación, ¿ok? Pasamos a la oferta. Bueno, cuando hablamos de oferta, tenemos que colocarnos en el lugar del empresario, en el lugar del vendedor, en el lugar del que ofrece el producto, tenemos que colocarlo. Bueno, ahora ya somos todos empresarios, todos somos vendedores, para que sea más sencillo el entendimiento, porque estamos hablando ahora de oferta. Se refiere a la cantidad de bienes y servicios que un productor individual está dispuesto a vender u ofrecer en un periodo de tiempo determinado. Se dan cuenta que habla de un productor, porque acá el título dice que se refiere a la oferta del productor individual. Bueno, así como en la demanda también depende de varios factores, la oferta también depende. O sea que para que nosotros podamos ofrecer un determinado producto tenemos que considerar una serie de cosas también. Entonces, ¿de qué depende la oferta de una persona? O si preguntamos de otra manera, ¿qué determina la cantidad que ofrece una persona? Depende del precio del producto, si vamos a vender a un buen precio. Claro que sí vamos a querer vender ese producto, porque si vendemos a un precio alto, prácticamente nos estaría garantizando altas ganancias. Cuanto más caro podamos vender nuestro producto, mejor, porque nos va a redituar una mayor ganancia. Colóquense en el lugar del vendedor ahora para que sea más sencillo entender, ¿ok? Entonces, ¿es cierto o no es cierto?
Siempre el que vende quiere vender lo más caro posible para poder ganar más. También depende de los precios de los factores. ¿Cuáles son los factores? Los factores de producción, tierra, trabajo y capital. De eso depende también. Si nosotros vamos a pagarle muy caro el sueldo a una persona, eso también nos va a hacer pensar. Porque si le pagamos caro el sueldo a una persona, eso va a aumentar nuestro costo. Y para que nosotros podamos tener una buena ganancia, tenemos que vender también más caro. ¿Ok? También depende de la tecnología y de las mejoras de la gestión. Si nosotros queremos producir, por ejemplo, dulce de guayaba, hay que relacionar estos dos. Dulce de guayaba. Factores, tierra, trabajo y capital. Todos los insumos, materia prima que son plantados, por ejemplo, en este caso la guayaba, viene de la tierra. Entonces entra dentro de los factores de producción tierra. Si a nosotros nos cuesta muchísimo conseguir la materia prima para poder elaborar el dulce de guayaba, entonces eso va a afectar a nuestro costo y también a nuestro precio. Vamos a tener que vender a un precio alto para poder garantizarnos unas utilidades, digamos así, beneficiosas para nosotros. Entonces se dan cuenta que no es vender nomás un producto, sino que hay que analizar todo, por cuánto voy a adquirir ese producto, por cuánto voy a poder vender y todas esas cosas. También depende de la tecnología y las mejoras de la gestión. Seguimos con el ejemplo del dulce de guayaba. El dulce de guayaba no es que solamente se compra la guayaba y ya está, se transforma solo en dulce, no. Requiere de un proceso, requiere de contratación de personas, requiere de otros insumos también como azúcar, ¿verdad? Y también de la tecnología. Y ahí tenemos que decidir, ¿vamos a contratar personales para fabricar dulces o vamos a adquirir maquinarias que nos va a asegurar una mayor producción y menor costo? Entonces, de todo eso depende a la hora de decidir qué tipo de producto vamos a vender. Y también de las expectativas. De repente tenemos información de que había sido en México es muy apreciado el dulce de guayaba y nos ponemos a exportar dulce de guayaba. Entonces, de las expectativas, de la información que dispongamos. Bueno, y aquí en la siguiente diapositiva empieza a desarrollar cada uno de ellos, que prácticamente ya les hablé de cada uno. Tengan en cuenta que depende del precio del producto. Y nos dice que cuanto más alto es el precio del producto, entonces mayor cantidad vamos a querer ofrecer y vender del producto porque nos va a garantizar una mayor ganancia. ¿Sí? Eso es importante que entiendan. Y que cuando el precio es bajo, bueno, entonces de repente va a ser menos rentable, por lo que no vamos a tener demasiado incentivo en querer vender ese producto porque nos va a redituar una ganancia menor. La curva de la oferta tiene una pendiente positiva. Es muy diferente a la curva de la demanda. La curva de la demanda cae, ¿verdad? Tiene pendiente negativa. Sin embargo, el de la oferta tiene pendiente positiva porque sube. Por lo tanto, la relación entre precio y cantidad es positiva o es directa. Porque cuando sube el precio del producto, el empresario o el comerciante o el vendedor quiere vender más o quiere ofrecer más de ese producto porque le va a redituar una mayor ganancia. Cuando baja el precio, también baja el incentivo en querer ofrecer más o querer producir más ese producto porque les va a redituar una menor ganancia. O sea que ese es, por eso les decía, va a ser más fácil entender si se colocan en el lugar del empresario o del comerciante o del vendedor. También depende de los precios de los factores. Como ya les expliqué, ¿verdad? Cuando sube el salario de los trabajadores o sube el precio de los insumos necesarios para producir o suben los intereses, ¿verdad? De alguna deuda que estamos teniendo, provoca una reducción de las ganancias que podrían haberse generado. Y más todavía si es que tratamos de mantener el precio de venta. De la tecnología y mejoras de la gestión. Por ejemplo, la invención de la máquina mecanizada para producir helado redujo la cantidad de trabajo necesaria para producirlo. Entonces, al reducir los costos de las empresas, el avance tecnológico incrementó la oferta de helado, es decir, se produce en mayor cantidad ahora el helado porque ya prácticamente no se hace a mano, sino que existen máquinas que facilitan la producción. También de las expectativas, por ejemplo,
Si espera que este año en Paraguay se tenga pocos días de frío, porque hay veces que se puede obtener predicciones